No, Walter. Entonces, Pablo ve el sufrimiento por la iglesia, por la expansión del evangelio, como similares a los padecimientos en Cristo. Hasta ahí nos quedamos, ¿no? Punto aparte. Escriba, cada vez que testifiquemos y seamos ultrajados, cada vez que testifiquemos y seamos ultrajados, coma, estamos sufriendo para la gloria de Cristo. Estamos sufriendo para la gloria de Cristo. Romanos, capítulo 3, versículo 26. Romanos, capítulo 3, versículo 26. No escriban, mis amados hermanos. Vamos a estudiar este pasaje bíblico en la cual el apóstol Pablo ve el sufrimiento de la iglesia. Este pasaje, amados hermanos, explica que Dios reveló su justicia a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para demostrar que Él es justo, a la vez que hace justo también a quienes crean en nuestro Señor Jesús. Al ver al Señor Jesús como el sacrificio que perdona los pecados, todos los pecados pueden ser declarados justos por la gracia, no por su obra, demostrando así la justicia divina y la salvación por fe. O sea, mucho cuidado aquí, ¿no es cierto? Nosotros somos justos y salvados por la gracia divina, no por obras, porque nadie se salvará haciendo una obra. Sí. El análisis de este pasaje de Romanos 3:26 dice que a fin de que sea el justo, a fin de que sea el justo. Esto subraya que el Señor Dios es intrinsecante, ya yo le expliqué esta palabra, que pertenece a la esencia natural propia o algo o de alguien, que es justo y perfecto. Y Él justifica que nuestro Señor Jesús tiene el poder de hacer justo a alguien que tiene fe en Él. En este pasaje nos habla de la justicia de Dios, que en este pasaje demuestra que dentro del contexto habla que todos los seres humanos que hemos pecado y necesitamos la justicia de Dios, la cual no se debe obtener por la ley o por las obras, sino por la gracia divina. Dios en su gracia ofreció a su Hijo Cristo como un sacrificio de expiación para a través de su fe las personas sean declaradas justas y salvas. Dios nos deja de lado todos los pecados pasados. Ya eso se borraron, sino que espera un tiempo adecuado para después castigarlo. Esto quiere decir, amados hermanos, que nosotros ya siendo unos siervos consagrados, bautizados, conociendo ya de Dios, pecamos, sí, pero somos perdonados por la fe y la gracia de Dios. Pero dice ahí que va separando poco a poco, como yo doy en las clases de bautizo, que cuando uno se bautiza ya queda todo pecado, se va en las aguas, ¿no es cierto? Y somos una nueva criatura limpias por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. De ahí, si nosotros pecamos, Dios nos perdona. Pero ese pecado está anotado. Hay un ángel escriba que está anotando. Y como estoy explicando, y este pecado viene la sanción
en el tiempo adecuado. Sí, porque nosotros, conociendo de Dios, ya no deberíamos de pecar. Entonces puede ser que nos cobre aquí, que para mí, en mi concepto personal, es lo mejor que después estar allá frente al tribunal de justicia. Aquí nosotros tenemos la oportunidad de redimirnos, de arrepentirnos. Pero ya en la gracia de Dios hemos muerto y no ha sido nuestro pecado saldados. Allá ya no tiene oportunidad de arrepentimiento. ¿Cuántos están conmigo? El que está Amén. conmigo, diga amén. Amén. Claro, porque mire, si nosotros hemos pecado, somos perdonados, sí, pero trae consecuencias esos pecados, amados hermanos. Lo dice su humilde profesor William Caicedo, que también me he caído, pero me he levantado, pero ha habido consecuencias de esta caída. Ha sido consecuencia. Entonces, es preferible, me mata, es preferible rogando que Dios nos perdone y tenemos que recibir la sanción. ¿Qué dice usted, mi hermano Walter? Así cuando en la milicia hacemos algo, nos cae el hacha, Así es, mi hermano. Así como en ¿sí la o no? milicia, si hacemos algo que no está acorde a las normas, nos cae el hacha. El hacha. Ujú. Y tenemos que aceptarlo porque fue porque cometimos un error, pues. ¿Sí o no? Bendiga. Sí. Yo sé que Dios le fallé, bendiga. cometí un error, pecho a las balas, ya me toca, me toca. Exactamente. Ya, entonces, amados hermanos, este pasaje de Romano es una declaración central del Evangelio que explica cómo Dios, siendo justo, puede justificar a los pecados a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo, que la dio en la cruz. Mire, cuando nosotros pecamos, nosotros tenemos un acusador. Pero así como tenemos un acusador, tenemos un abogado. Sí, el acusador está, mira lo que hizo, mira. Y, y el Padre de Dios dice, no, yo no veo, solo veo la sangre de mi hijo. Solo, solo veo la sangre de mi hijo. No es pecado porque nosotros fuimos comprados a precio de sangre. Y muchas personas no, no valoran este sacrificio. Amén, mis amados hermanos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces, vamos a seguir. Escribo, mis amados hermanos. Impactando a los creyentes para atraer su atención. Impactando a los creyentes para atraer su atención y promover un camino en el corazón. Y promover un camino en el corazón. Punto aparte. Como seres humanos tenemos la tendencia de olvidar. Como seres humanos tenemos la tendencia de olvidar a Dios cuando las cosas marchan bien. Repito, como seres humanos tenemos la tendencia de olvidar a Dios cuando las cosas marchan bien. Punto seguido. Dios puede usar el dolor. Dios puede usar el dolor
y el sufrimiento para lograr esto. Repito, Dios puede usar el dolor y el sufrimiento para lograr esto. Punto aparte. Dios puede usar el dolor como megáfono. Dios puede usar el dolor como megáfonos para despertar a un mundo, sordo de su complacencia, de su complacencia, de su complacencia. Quiero, Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Vamos a analizar este pasaje bíblico referente a lo que dice impactando a los creyentes. Aquí en este pasaje explica que el Señor Dios Jesucristo murió una sola vez por los pecados, siendo Él justo para los justos, para llevarnos ante Dios Padre, siendo el propósito de su muerte la salvación de toda la humanidad, a través de los cuales los justos somos perdonados y los injustos reciben la oportunidad de volverse a Él. Sí, o sea, Él da la oportunidad de las personas injustas tengan la oportunidad de arrepentimiento. Pero lamentablemente hay muchas personas, como dije anteriormente, no reconocen este sacrificio, el sacrificio de Dios en la cruz. Amados hermanos, este acto redentor, una vez consumado, se manifestó en nuestro cuerpo, en el cuerpo de Cristo, además, muriendo en la tierra, y su resurrección en el Espíritu, mostrando su poder divino y la victoria sobre la muerte. Porque el enemigo pensaba que ya al morir el Hijo de Dios, él iba a triunfar, pero la muerte era la victoria. Nuestro Señor Jesucristo también padeció una sola vez por los pecados. La muerte del Señor Jesús fue un sacrificio definitivo y único para que ya no requiramos más esta misma repetición. El justo por lo justo. El Señor Jesús, siendo perfectamente justo e inocente, se ofreció en lugar de los pecadores, de nosotros los pecadores, que somos justos e indignos, somos injustos e indignos de esta bendición. Este es un propósito, amados hermanos, principal de su sacrificio, de a través de él, los pecadores somos reconciliados con Dios y se nos abre el camino hacia una redención, un camino correcto hacia Él, hacia donde está nuestro Salvador. Esto nos enseña este pasaje bíblico. Sí, describe la forma en que Cristo murió en su naturaleza terrenal y luego su sacrificio dio una acción a que venga el Espíritu Divino y sea manifestado en su poder y en su gloria. Él ya
a lo que resucitó, ya vino en un espíritu divino, ya no en carne y hueso. Este versículo, amados hermanos, enseña que incluso en medio del sufrimiento, el creyente puede encontrar consuelo y un propósito. Si se sabe que no solamente es un sufrimiento, puede conducir a una victoria espiritual. Por eso dice que puede usar el dolor, como lo anotamos, ¿no? Y el sufrimiento para lograr esto, o sea, el perdón divino. A través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, todos nosotros los creyentes somos llevados a la gloria, a la victoria, a la reivindicación, teniendo al Señor Jesucristo resucitado con su gloria y majestuosa. Vamos a estar delante de Él, los que nosotros nos arrepentimos y decidimos coger el camino de nuestro Señor Dios. No es fácil, no es fácil, pero con perseverancia, con, con voluntad propia, nosotros podemos lograr y seguir en el camino de Dios, porque siempre va a haber muchas dificultades, va a haber tribulaciones, va a haber tentaciones, pero nosotros, si somos verdaderamente seguidores de Cristo, vamos a darle la espalda a las tentaciones, al pecado. Como nosotros como seres humanos tenemos la tendencia de olvidar a Dios cuando las cosas marchan bien, así como escribimos. Cuando marchan bien, vea, nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de orar, e inclusive nos olvidamos de orar hasta por el alimento, porque estamos contentos viendo un plato exquisito que nos olvidamos de orar, darle gracias al Señor Dios por alimentarnos. Sí, entonces ahí viene Dios a recordarnos. Ahí lo que dice, Dios puede usar el dolor y el sufrimiento para lograr que volvamos a Él. Sí, cuando las cosas marchan bien, las cosas tienen que ser para nosotros algo de agradecimiento y seguir nosotros en los caminos. Amén, mis amados hermanos. Escriba ahí Deuteronomio, capítulo 8. Deuteronomio, capítulo 8. Escriba, a ver, escriba, mis amados hermanos. Avanzando por la senda de la vida, avanzando por la senda de la vida sin modificar mi naturaleza normal, avanzando por la senda de la vida sin modificar mi naturaleza normal, coma, satisfecho de mi descrecimiento, satisfecho de mi descrecimiento y de mi condición caída. Punto seguido. De pronto, una puñalada causada por el dolor abdominal. De pronto, una puñalada causada por el dolor abdominal que amenaza con una enfermedad grave. Que amenaza con una enfermedad grave.
Punto seguido. Al principio me siento abrumado. Al principio me siento abrumado, coma. Y mi pequeña felicidad se asemeja a un montón de juguetes rotos. Repito, al principio me siento abrumado, coma. Y mi pequeña felicidad se asemejan a un montón de juguetes rotos. Punto seguido. Después, lentamente y de mala gana, después, lentamente y de mala gana, coma, poco a poco, trato de recuperarme, poco a poco trato de recuperarme el estado de ánimo que debiera tener, el estado de ánimo que debiera tener en todo momento. Punto seguido. Me acuerdo de que ninguno de esos juguetes, me acuerdo de que ninguno de esos juguetes fue pensado para poseer mi corazón. Para poseer mi corazón, coma, de que el verdadero bien, se halla en otro mundo, de que el verdadero bien se halla en otro mundo, de que mi único tesoro, auténtico es Cristo. Es Cristo. Escribe reflexión C.S. Lewis. C.S. Lewis. Lewis, L-E-W-I-S. Lewis, punto aparte. Entonces, a lo que este filósofo C.S. Lewis describe esta reflexión, está el libro de Deuteronomio capítulo 8. Dice que este escritor, Carl Lewis, se basa a lo que dice este pasaje bíblico. Entonces dice que su corazón, el único tesoro verdadero y auténtico es nuestro Señor Jesucristo. Escriba ahí. Disciplina paternal de los creyentes. Disciplina paternal de los creyentes. Punto aparte. Romanos capítulo 5, versículo 2. Romanos capítulo 5, versículo 2. Vamos a ver, ustedes escriben el texto bíblico en su cuaderno, ¿no es cierto? Vamos a ver qué nos explica el libro de Romanos 5, capítulo 5, versículo 2 al 5. Dice, este pasaje, amados hermanos, explica que por medio de nuestro Señor Jesucristo tenemos acceso a la gracia de Dios y nos regocijamos en la esperanza de la gloria futura. E incluso en medio de los sufrimientos,
nosotros debemos de regocijarnos, no lamentarnos. El sufrimiento está lejos de ser una señal de desaprobación divina, la cual produce perseverancia, la cual nos lleva a tener un carácter probado y finalmente a una esperanza que no puede decepcionarnos. Porque esto es lo que nosotros debemos de regocijarnos en la esperanza, en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Sí, nosotros debemos de tener un acceso a la gracia. En el versículo 2 dice, entrada a la fe a través de nuestro Señor Jesucristo. La tenemos nosotros, la entrada por gracia. Esta gracia nos da una posición firme y nos permite estar seguros en nuestra relación con el Señor Dios. Mire, esta gracia es una esperanza a la gloria de Dios. Nos regocija en una expectativa, en un día particular, un día que nosotros no esperamos y vemos la gloria de Dios. No solamente la gloria de Dios es en bienes materiales, no. La gloria de Dios también viene en medio espiritual. ¿Cómo vemos la gloria de Dios? Cuando nosotros nos sentimos interiormente feliz, contento, risueño. Ahí nosotros estamos viendo la gloria de Dios. Sí, nosotros no tenemos que tener un proceso de sufrimiento. Las pruebas nos enseñan a soportar el sufrimiento. Sí, y ahí nosotros tenemos que tener, en esas pruebas tenemos que tener la paciencia. Y la paciencia viene la perseverancia de todas las pruebas que vienen. Y estas pruebas que vienen a moldar nuestro carácter. Si tenemos un carácter fuerte, tenemos un carácter débil. Estas pruebas vienen a moldear nuestro carácter. Las pruebas producen esperanza. Y esto nos hace tener un carácter probado. Un carácter que nos hace firme en las esperanzas que nos promete nuestro Señor Jesucristo. Esta esperanza es segura y no nos defrauda, a diferencia de las expectativas vacías que nos ofrece el mundo. La razón de esta esperanza, amados hermanos, es el amor de Dios en la cual Él se ha derramado a nuestros corazones. El que verdaderamente abre su corazón a Dios. El que no lo tiene duro, nunca va a sentir nada. Entonces aquí entra lo que hace el papel el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es amor. El Espíritu Santo es quien actúa como una garantía de la voluntad y el favor que Dios nos hace hacia nosotros. Un favor glorificado, un favor que nosotros tenemos que ser agradecidos. Las personas que no sienten este acto de bondad, un acto en que a pesar de las circunstancias, de las pruebas y tribulaciones, nosotros tenemos a nuestro favor el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos consuela, el que nos abraza, el que nos protege, nos guía. Todo eso es la bondad de Dios a favor de nosotros. Amén, mis amados hermanos. Vamos siguiendo ahí. Disciplina, papel paternal, ya escribimos, ¿no? Disciplina paternal de los creyentes.
sí le sé escribir o no? Sí, como subtítulo está. Ya, Sí. muy bien. Ponga ahí Romanos. Ah, no, Hebreos. Ponga Hebreos. Capítulo 12. Hebreos. Capítulo 12. Versículo 5 al 11. No dejando de congregar con ¿Cómo dice? 12:5. 5 al 11. Ya, aquí este pasaje de los de Hebreos 12, 5 al 11 dice que nosotros hemos olvidado la exhortación, que como nosotros, hijos de Dios, no, nos olvidamos. Pero el Señor Dios nos hace recordar diciéndonos, hijo mío, que no despreciemos la disciplina del Señor, que no desmayemos cuando somos reprendidos por Él. Muchas personas a veces que fallaron, le vienen las consecuencias. Estas personas no aceptan esta reprensión y se apartan. Pero aquel que prevalece, que permanece en Dios, la acepta, la recibe, porque sabe que en esa reprensión nos está lavando, nos está purificando, nos está perdonando de los pecados, porque es nuestro Dios quien nos ama, y así mismo como nos ama, nos disciplina. Así cuando usted ama a su hijo, no, pero cuando su hijo hace algo, lo tiene que reprender, lo tiene que disciplinar. Y nosotros tenemos que aceptar esta disciplina porque nos está corrigiendo, nos está demostrando que Él nos quiere. Si no nos disciplina y no nos corrige, no está demostrando que somos hijos de Dios, sino que ahí vea, esa disciplina nos hace apartar y nos lleva el camino hacia el mal, el camino hacia el infierno. El Señor Dios nos trata como hijos, porque así como mandó a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a dar su vida por nosotros, nosotros también tenemos que ser recíprocos en alabarlo, en glorificarnos, en ser obediente a nuestro Señor Dios. Y esa obediencia nos causa un gozo, una felicidad. Y ahí nosotros seremos nos nos estamos ejercitando en la obediencia. Tenemos que ser obedientes al Señor Dios. No tenemos que hacernos de la vista gorda. Amén, mis amados hermanos. Punto aparte. Escriba ahí, Hebreos capítulo 12, 11, que es lo que le estaba diciendo, ¿no? Ahí dice, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes lo que yo le estaba explicando. Ya, punto aparte. Todos debemos confiar en Dios, que se ha dado a conocer. Escriba, todos debemos confiar en Dios, que se ha dado a conocer.
Punto aparte. El sufrimiento final de Dios, el sufrimiento final de Dios, un día acabará con el dolor, un día acabará con el dolor, coma, el sufrimiento y el mal. Punto aparte. Nuestras esperanzas en el cielo, nuestra esperanza del cielo está bien plasmada. Nuestra esperanza del cielo está bien plasmada en Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 21, versículo 1 y 4, de 1 al 4. Sí, ahí está el pasaje bíblico. Usted lo escribe, ¿no? Aquí en el texto está, pero no le voy a hacer escribir porque para no perder mucho tiempo. Pero vamos a explicar este párrafo del sufrimiento final. Dios un día acabará con el dolor y el sufrimiento del mal. Apocalipsis 21, 1, 4. Aquí en este pasaje describe la visión de un cielo nuevo y la tierra nueva, donde el primer orden de las cosas ha pasado a la muerte y al sufrimiento. Todas estas cosas desaparecerán y Dios va a habitar entre su pueblo en la ciudad santa, en lo que es la promesa que Dios dio, la nueva Jerusalén. Este pasaje, amados hermanos, promete la erradicación de toda pena, dolor y muerte, presentándonos una existencia que transforma a la gloria y una comunión con nuestro Señor Dios, con toda la humanidad. Es un nuevo comienzo. Aquí el apóstol Juan, que es la que escribió el Apocalipsis, dice que él vio un cielo y una tierra completamente renovados. El mar a menudo es visto como un símbolo de desorden o caos en el Antiguo Testamento, ¿sí o no? En ese tiempo que vamos a estar en redención ya no existe este mar. Ya no existe porque va marcando un fin de una angustia de la creación. Dice, la Nueva Jerusalén, la ciudad santa que representa a la iglesia y al pueblo de Dios. Esto dice que desciende del cielo preparado por Dios. O sea, yo me imagino que la Nueva Jerusalén va a sentarse aquí en la tierra, en divinidad. Y ahí es donde vamos a morar nosotros con Dios. ¿Sí? La Nueva Jerusalén representa a la iglesia. Dios establece su tabernáculo con los hombres morando directamente entre nosotros. Eso explica aquí lo que es el Apocalipsis 21, 1, 14. La erradicación del sufrimiento, ya no va a haber sufrimiento. Promete que todas lágrimas serán enjuagadas y no habrá muerte, no habrá llanto, clamor ni dolor, porque esas cosas antiguas han pasado y ahora nosotros vamos a estar en la Nueva Jerusalén, donde no va a haber nada de esas cosas, ya no va a haber el mal, como estamos estudiando, ¿no?
¿Qué estábamos estudiando? El problema del mal. Acuérdense, mis hermanos. Estamos en este libro del problema del mal. Entonces, en este pasaje bíblico que nos presenta aquí este libro del Apocalipsis de Apologética, presenta el libro del Apocalipsis en la cual el apóstol Juan escribe lo que le es revelado para él. ¿Alguna pregunta sobre este tema del Apocalipsis, la erradicación del mal? Ya no va a haber mal. ¿Alguna pregunta tiene alguien? ¿Nadie tiene pregunta? A ver, mi hermano Pacheco, ¿algo No. quiere preguntar? Dígame. Sí, claro, hermano William. Diga. Estoy claro. Ah, ya. Ya, entonces, punto aparte, ponga ahí un subtítulo. El mal experimentado. El mal experimentado. Punto aparte. Respuesta de los cristianos al problema del dolor. Respuesta de los cristianos al problema del dolor se encuentra en la muerte de Jesús en la cruz. Se encuentra en la muerte de Jesús en la cruz. Punto aparte. Ponga ahí una pregunta de interrogación. ¿Dónde está Dios en un mundo de dolor y maldad? Cierra interrogación. Repito. ¿Dónde está Dios en un mundo de dolor y maldad? Cierra paréntesis. Su respuesta es la encarnación. Su respuesta es la encarnación. Su respuesta es la encarnación. Punto aparte. La palabra de Jesús se hizo carne. La palabra de Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra de Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros. Punto seguido. Jesús sufrió cansancio. Jesús sufrió cansancio, coma, hambre, tristeza y dolor. Jesús sufrió cansancio, hambre, coma, tristeza y dolor. Punto seguido. Sus amigos envejecieron. Sus amigos envejecieron, coma, enfermaron y murieron. Repito, sus amigos envejecieron, coma, enfermaron y murieron. Punto aparte. Él experimentó toda agonía. Él experimentó toda agonía. Él experimentó toda agonía, coma, y cargó todo el dolor de nuestros pecados sobre sí. Y cargó todo el dolor de nuestros pecados sobre sí. Punto aparte. Vamos a estudiar el mal experimentado. En el mal experimentado, no escriba, mis amados hermanos, sugiere analizar desde la perspectiva de quienes viven
como un problema filosófico y teológico. Sí, que cuestiona la existencia de Dios ante el sufrimiento, o desde una perspectiva religiosa que busca encontrar un sentido de superación a través del comportamiento y la fe. Como estábamos leyendo aquí, ¿no es cierto? Este problema del mal enfoca y analiza el mal como un problema filosófico que surge de la experiencia humana universal del sufrimiento, que cuestiona la existencia de Dios, cuestiona que Él es el Todopoderoso y bueno frente al mal y la imperfección de la creación. O sea, una imperfección. Muchas personas malinterpretan el problema del mal. Se puede estudiar como el mal como una manifestación en diferentes formas. En diferentes formas se puede presentar el mal, amados hermanos. Puede ser un mal metafísico, la imperfección inherente a la creación finita de Dios. Puede ser también un mal moral. Es un mal que proviene de la rebelión humana y el pecado que se arraiga en el corazón del hombre. Un mal no humano es el que es causado por fuerzas malignas lideradas por el diablo. Esto es lo que más o menos es lo que dice el sufrimiento del mal experimentado. Eso es lo que nosotros experimentamos, amados hermanos. Entonces, como dice, vimos en lo que dice Apocalipsis, que todos esos sufrimientos acabarán con el dolor y el mal. Vamos a quedarnos hasta aquí, mis amados hermanos. Estamos estudiando el mal experimentado, ¿no? Nos quedamos hasta aquí, porque ya casi son las 9 de la noche. Entonces, mis amados hermanos, como le dije al principio, quizás no estaban muchos, pero me gustaría que pasen la voz y también voy a publicarlo en el grupo de los 2 años, ¿no? El día 20 de septiembre, sábado 20 de septiembre, tenemos la clase presencial, en la cual en ese día yo en mis 2 materias, ya le dije a los del tercer año, me tienen que traer los deberes que le mandé para el mes de agosto y los deberes de este mes. Sí, y recordándoles, mis amados hermanos, que esos deberes y